El pintor y su obra. La violencia del motivo. Montaña Sainte-Victoire. Paul Cézanne, Aix-en-Provence, 1839-1906. Soy el primitivo del camino que he descubierto. Louis-Auguste Cézanne, de origen piamontés, empezó como sombrerero y llegó a ser un opulento banquero de Aix-en-Provence. Compró una casa situada en un parque a la salida de la ciudad, el Jas de Buffon. Su hijo Paul tenía entonces 20 años. Para decorar el salón familiar, el joven pintor inventó las 4 estaciones. Al fondo, detrás del otoño, una montaña. Durante varias estancias en París, Cézanne visitó a su mejor amigo de infancia en Aix, Émile Zola. En París pintó retratos y bodegones. Copió a Delacroix en el Louvre. Durante sus regresos frecuentes a Aix, pintó paisajes de tonos densos. A veces, al fondo del paisaje, se ve la silueta de una montaña. Cézanne también pintó escenas extrañas, orgías, bacanales, asesinatos. Un cuadro para Zola. Plutón arrastra a Proserpina a los infiernos. Al fondo se ve una montaña con la cima truncada. Un paisaje industrial cerca de Aix. Al fondo aparece la línea azul del mismo macizo. Esta vez se reconoce bien la montaña de Sainte-Victoire que se alza a las puertas de Aix. François-Marie Granet, a principios del siglo XIX, incluyó la montaña en sus cuadros con una obstinación precursora de la de Cézanne. En el Museo Granet, el Museo de Bellas Artes de Aix, Cézanne pudo ver sus cuadros. 60 millones de años antes solo había mares, pantanos o marismas que poco a poco se fueron rellenando de sedimentos. Esta corteza se levantó, se plegó, se elevó hasta el cielo. Los pliegues calizos se tumbaron, se rompieron, se erosionaron. Su rotura formó sobre el llano un farallón de 12 kilómetros de largo. Invasiones de los teutones, de los ambrones, reconquista del país por César, ciudadelas, batallas oscuras. El nombre se debería a una victoria de Mario sobre los teutones en 102. Otros piensan que se trata de una deformación de Ventura, la diosa del viento. En el siglo XVII, un negociante de Aix hizo restaurar la capilla de Montventure y la dedicó a la Virgen de la Victoria. A partir de entonces, la montaña recibe el nombre de Santa Victoria. La creencia popular pobló sus cuevas y despeñaderos de seres fabulosos. Muy cerca de una de las cumbres, la cima de Gargaï, sería la boca de un volcán que a veces se despierta. Se cuenta que Mario arrojó a la cima a 300 prisioneros teutones. Allí dicen que habita una cabra de oro. En París, Cézanne conoció a Hortense Fiquet. Se fueron a vivir al Estac, cerca de Marsella. En 1872, Hortense le dio un hijo, Paul. Cézanne volvió con frecuencia a Aix y le ocultó su relación a su padre. Llega el ferrocarril que corta una loma cerca del Jas de Buffon. El emotivo pintor lo representa como una cicatriz sangrienta. Dominando el paisaje, equilibrando el vacío creado por el Tajo, la montaña de Sainte-Victoire. En los años siguientes, Cézanne trabajó en Pontoise y Auvers-sur-Oise con Camille Pissarro. Pissarro le inició en la pintura al aire libre. Le enseñó a dominar sus impulsos más profundos y a concentrarse en el motivo.
El pintor desarrolló así el tema de los bañistas. Recuerdo impresionista de sus baños de adolescente en el Arc con sus amigos Émile Zola y Baptiste Baille. En estas composiciones, que Cézanne siguió pintando hasta su muerte, a veces aparece la montaña. Dedicó varios lienzos al pueblo encaramado de Gardin, al sur de Aix, donde vivió durante algún tiempo con Hortense y el joven Paul. También exploró los caseríos próximos a Sainte-Victoire. Hacia el sur, la montaña aparece como un peñasco de forma regular que repite los estratos minerales del paisaje. Gama limitada de colores, aridez, sencillez de las líneas. Cézanne desarrolla un estilo nuevo, una especie de primitivismo. Cézanne se instaló en el Jazz de Buffon. Había regularizado su situación con Hortense casándose con ella. Su padre murió y le dejó una sustanciosa herencia. Naturalezas muertas. Pintaba sobre todo al aire libre y a menudo en el parque. En el fondo, pintados con pinceladas fluidas, el cielo pálido y la silueta gris azulada de Sainte-Victoire. La cumbre queda oculta por un bosquecillo. Montaña aún lejana como prohibida. En 1886, Zola publica La obra, una novela en la que aparece un pintor de talento pero fracasado que termina suicidándose. El novelista se ha inspirado en Manet y en Monet, pero sobre todo en su amigo de la infancia Cézanne. Es la dolorosa ruptura de una amistad de 30 años. El pintor era tímido, no soportaba que le molestaran los curiosos, y los habitantes de Aix le consideraban un excéntrico y no le apreciaban mucho. Una de sus hermanas compró una finca grande a menos de 2 kilómetros al sur de Jazz de Buffon. Cézanne pintó la granja y el palomar de Bellevue. Desde allí, también pintó varias veces la Sainte-Victoire, y durante 20 años continuó pintándola. La montaña, vista desde una decena de lugares alrededor de Aix-en-Provence, todos ellos al oeste. Motivo. La palabra evoca la decoración textil, la música, la repetición. ...45 acuarelas, 36 cuadros que hoy están repartidos por numerosos museos de todo el mundo. Ámsterdam. Desde este ángulo, el macizo tiene la forma de un triángulo truncado. El paisaje está desierto, organizado en conjuntos regulares y compactos. Una nube rosa de formas femeninas. Filadelfia, Fundación Barnes. Bajando hacia los campos cultivados, Cézanne eleva la montaña y las colinas en su campo de visión. Londres, Colección Berggruen. No hay superficies lisas, sino una amalgama de pequeñas pinceladas oblicuas. Edimburgo. Un poco más al sur de Bellevue, en un lugar llamado Montbriand, la meseta se prolonga en una loma arbolada que domina el valle del Arc. París. Cézanne pintó el valle desde un viso de esa loma, un aljibe en terraza cuyo borde aparece en el cuadro.
A la derecha, el viaducto del ferrocarril atraviesa el Arc, describiendo una amplia curva hacia Aix, situado a la izquierda detrás de los árboles. La curvatura de ese viaducto fascinó a Cézanne, que desde este mirador veía la construcción de frente y por tanto casi rectilínea. Cézanne se alejó del método clásico, que trataba de dar la impresión de relieve modelando sombras y luces. Aplicó unas pinceladas rectangulares y juntas, de la misma modulación, creando un efecto de tapicería. Ya no se trataba de modelar, sino de modular. El pintor combinó sus colores poco a poco, con arreglo a la lógica interna del cuadro, de ahí su lentitud proverbial. Si paso demasiado alto o demasiado bajo, todo se echa a perder. No tiene que haber ni un solo eslabón demasiado flojo, ningún agujero por el que se escape la emoción, la luz o la verdad. Pinto todo el cuadro a la vez, en conjunto. Reúno en el mismo impulso, la misma fe, todo lo que se dispersa. A la izquierda hay un gran pino piñonero aislado, un poco torcido. Lo encontramos en varios dibujos, acuarelas y cuadros. Nueva York. El pintor ha bajado la loma y se ha acercado al gran pino. Ahora está situado en el eje de curvatura del árbol y lo ve rectilíneo. Lo más importante en un cuadro es encontrar la distancia adecuada. El árbol se encuentra a unos 30 metros. El caserío de Beauval está a poco más de 1 kilómetro. El centro del viaducto a 3 kilómetros. La colina de Grand Carme a 7. La cresta de Sangles a 11 y la cumbre del Saint-Victoire a 13 kilómetros. En realidad, el paisaje es profundo, más bien vacío, y el relieve suave de la montaña atrae la vista hacia la lejanía. Pero este paisaje, visto por el pintor, parece menos profundo y al mismo tiempo mucho más lleno, porque Cézanne engaña con el monte, lo acerca, lo agranda, recurre a toda clase de artificios para que esté más presente. Por ejemplo, une espacios distintos. Al igual que el viaducto une los dos márgenes del Valle del Arc, el tronco del árbol del centro y las masas oscuras de las ramas juntan los primeros planos del paisaje con el fondo. Las líneas de fuga, que podrían dar profundidad, son eliminadas. Solo unas líneas diagonales polarizan el cuadro hacia la izquierda, reduciendo aún más la progresión hacia el fondo. Por último, las formas se repiten. La carretera sinuosa parece un reflejo de las curvas de la montaña. Las ramas del pino, cercanas al ojo del espectador, son un eco de las laderas alejadas. Cézanne se sirve de la montaña y las colinas para encerrar y envolver su paisaje, reducir la fuerza agresiva de sus ejes, estabilizarlo, convertirlo en un mundo autónomo en el que todos los elementos están vinculados por relaciones plásticas. Espacio unificado, equilibrio de las líneas, las masas y los colores. Cézanne se incorpora a la tradición del pintor al que más admira, en el que precisamente la montaña desempeña a menudo un papel fundamental. Quiero volver a hacer Poussin del natural. No se trata de recuperar el orden del gran siglo ni las técnicas de ilusión y representación de las materias, sino de recomponer un nuevo clasicismo uniendo el motivo y la sensación. Cézanne pinta sus paisajes eliminando la historia, la anécdota, lo pintoresco, hasta los personajes. En el primer plano, en la carretera excepcional en los paisajes de Saint-Victoire, un personaje encorvado parece avanzar. Washington, Phillips Collection. Más abajo, en la linde del pinar, el mismo paisaje. Las curvas de las ramas y las de los montes se combinan en las estampas japonesas. Londres, Instituto Courtauld.
Las Saint-Victoire forman series, pero Cézanne no pretende, como Monet en la misma época, reflejar las variaciones de la luz. Para Cézanne, el paisaje de Saint-Victoire es ante todo una experiencia formal. Surcar el espacio, analizar todas sus parcelas según los principios impresionistas y volver a fundirlo en un nuevo orden arquitectónico. Pero esta experiencia no habría sido completa si Cézanne no hubiera intentado transcribir también no lo que veía, sino lo que sentía. En el pintor hay dos cosas, el ojo y el cerebro. Los dos tienen que ayudarse mutuamente. Hay que trabajar para desarrollarlos. Al ojo por medio de la visión de la naturaleza y al cerebro por la lógica de las sensaciones organizadas que proporcionan los medios de expresión. Organizar las sensaciones es vivir una verdadera experiencia espiritual. Cézanne tiende la mirada virgen ante el motivo. Ve con tonos minúsculos, trocea sus sensaciones. Cada pequeña pincelada concentra la visión plástica, la sensación y el recuerdo, y también el pensamiento puro, la búsqueda de un sentimiento oculto de la naturaleza. La pincelada cimenta el mundo, le da una estructura, quizá un sentido. Moscú. Al final, el pintor se detiene al pie de la colina. El cambio de lugar del caballete ha transformado por completo el paisaje. A la salida de Aix, en una meseta situada antes de la montaña, encontramos las canteras Vivemus. Cézanne alquiló allí durante algún tiempo una cabaña. El pintor se apasionó por los contrastes entre los tonos cálidos de la roca y los tonos fríos del follaje y el cielo. Barrancos, cuevas, fisuras ambiguas, formas curiosas, fragmentos informales. Y siempre la montaña. Baltimore. Es como si la montaña hubiera surgido del farallón amarillo. La fisura inquietante es testigo de la eclosión. Y, azares del encuadre, la gama cromática es de una gran vivacidad y contrapone con violencia los colores complementarios, naranja y azul, rojo y verde, amarillo y violeta. La cumbre surgida de estos conflictos titánicos ya no es como en Poussin el pedestal de los dioses. Ella misma se ha convertido en Dios. En esa época, Cézanne vivía solo, huraño, separado de su mujer y su hijo, que pasaban casi todo el tiempo en París. Uno de los caminos preferidos era la carretera de Etolonais, una carretera local que comunicaba Aix con los caseríos del sur de la montaña. Cézanne pintaba en el borde de la carretera, a unos 100 metros del par de grandes pinos piñoneros que se pueden ver en las fotografías antiguas. San Petersburgo. La montaña llena el lienzo. Una casa, frágil volumen, huella de humanidad, frente a la masa inevitable de Saint-Victoire. Y la carretera curva que invita a perderse en la montaña. Una montaña que aparece con las laderas más abruptas. Cleveland. La misma carretera, los mismos pinos piñoneros. Leer la naturaleza es verla bajo el velo de la interpretación, con manchas de colores que se suceden a tenor de una ley de armonía. Partiendo de la carretera del Tolonais a la izquierda, un camino sube a través de los pinares hacia Châteaunoir, gran edificio sin terminar con ventanas ojivales. Cézanne alquiló allí una habitación para almacenar su material y sus cuadros. Rimas entre colores leonados y colores fríos, ritmos entre verticales y diagonales, meditación mística de un solitario frente a la naturaleza, vagabundeo por el desierto. Si trabajo con tesón, entreveo la tierra prometida.
¿Seré como el gran jefe de los judíos o podré entrar en ella? Tokio. El ojo, acostumbrado a un continuo de zonas planas y en movimiento, no logra situar los colores que unas veces parecen cercanos y otras lejanos. Cada zona de color, a su vez, está formada por numerosos módulos que se juntan. La pincelada marca a la vez un fragmento de la naturaleza, una profundidad, una sombra y un color. Detroit. Grosse Pointe Shore, Michigan. Al final solo queda la cumbre por encima de unos relieves pelados, como un cristal duro formado por grandes estelas de tonos delicados. La montaña, con sus pliegues, sus estratos, en su evidencia geológica. París. En esos mismos emplazamientos, Cézanne también pintó numerosas acuarelas. En 1901, Cézanne, prematuramente envejecido por la diabetes y el trabajo obstinado, seguía viviendo en el centro de Aix. Hizo que le construyeran un taller en el altonazo de Lofts, al norte de la ciudad. Allí pintó la mayoría de sus últimos bodegones. Ya era famoso. Los pintores jóvenes iban a visitarle. Os debo la verdad en pintura, y os la diré. A varios cientos de metros del taller hay una buena vista del campo y de la montaña. Cézanne pintando una de esas Saint-Victoire vistas desde Louvre, de las que hará muchas versiones, acuarelas y óleos. Ladera sur abrupta, cara norte en pendiente suave, un prisma regular en perspectiva lineal. Llevado al lienzo, este volumen complejo forma un triángulo rectángulo. Triángulo obsesivo, signo mágico que sobrevive solitario en medio de un paisaje devastado. Nueva York. Colección Perlman. La sensación de color ha hecho explotar la pincelada bien ordenada. La energía del color se desborda, llamea, borra los objetos, reúne la tierra y el cielo, el día y la noche. Zúrich. Museo. Una preparación gris visible en todas partes que forma grandes reservas demasiado claras, como si el pintor no lograra reunir las pinceladas de su cuadro. Irrupción de lo discontinuo. Zúrich. Colección Birl. Filadelfia. Museo. Filadelfia. Colección Annenberg. Los contornos se borran poco a poco. Los volúmenes se vuelven móviles, palpitantes. Kansas City. Violeta, verde, ocre y azul. Violencia de los contrastes. Inminencia del desastre. Moscú. El verde ha invadido el cielo. El paisaje ya no es más que una explosión caótica de pinceladas guerreras donde chocan los ocres y los verdes. Campo de batalla estriado de pinceladas moradas que parecen caídas de la montaña, tinieblas que socavan el espacio. Val. Museo. Montaña volcán, universo de furia.
El cuadro ya no es una imagen, sino un mundo, formado por su propia lógica que se ha vuelto autónoma. El espacio ya no tiene límites, es múltiple, infinito, da miedo. Las cosas sin límites de la naturaleza me atraen. Val, colección Belleler. Un día, pintando su motivo de siempre, una lluvia fría de otoño, un lavandero encuentra al pintor sin sentido, le lleva a su casa en su carretilla. Cézanne se levanta para pintar a su jardinero. Muere varios días después. Sainte-Victoire, el mundo en miniatura de la naturaleza muerta, también es un reflejo de la montaña. Caminos, cuestas, cunetas, precipicios, equilibrios y desequilibrios. Los pliegues blancos y tensos de las líneas estiradas recuerdan los pliegues de caliza y mármol de la muralla omnipresente, casi eterna frente a la vida de los hombres. Los estratos geológicos son como los de la memoria. Solo la geología detiene el tiempo, lo fija, pero en esta inmovilidad todavía hay turbulencias de la Tierra, convulsiones, caos, erupciones. Y quizás con la montaña el pintor regresa a la vida huraña de sus comienzos. El asesinato tiene lugar en plena noche, en las laderas de un monte oscuro. En el rapto, el macizo de escarpadas pendientes es la guarida infernal hacia la que Plutón arrastra a Proserpina. La montaña con sus abismos, sus barrancos, sus cuevas, fue percibida al principio como un mundo negro, femenino. Un cuadro de 1875-1876, Lo eterno femenino, pone en escena alrededor de una mujer desnuda que se ofrece, bajo un dosel abierto, a varios personajes de la comedia social. Un poco apartado, vemos al pintor. En el cuadro solo ha puesto una simple forma, una forma de montaña. Pero el lado negro ha engendrado su revés luminoso, olímpico. La montaña también es prisma, cristal radiante que capta la luz del sol y que, lentamente, purifica al pintor de sus maleficios. Sainte-Victoire, una santidad obtenida a través de la pintura, una victoria del pintor sobre los habitantes de Aix, sobre los amigos de infancia que le traicionaron, sobre los demás pintores. La montaña de Cézanne es su Olimpo, su Fujiyama. Y más aún, Empédocles, fascinado por su volcán, acabó arrojándose al Etna. Cézanne se mató pintando su montaña, dedicado por completo a la pintura. Ya solo pintura. Se identificó con su motivo. Él mismo se convirtió en ese pliegue enorme de caliza que se alza y se inclina, ola de tierra inmóvil que sin embargo se mueve.